Intentas manifestar dinero y abundancia. Repites afirmaciones frente al espejo cada mañana. Visualizas la riqueza e imaginas la vida que tendrías. Pero pasan semanas, meses e incluso años, y nada cambia realmente en tu cuenta bancaria. El dinero sigue sintiéndose difícil, inestable, lejano, y en algún momento empiezas a pensar algo peligroso. Tal vez la ley de la atracción no funciona. Tal vez otros sí pueden atraer abundancia, pero tú no. Seamos completamente honestos hoy. La mayoría de los contenidos sobre manifestación te venden una idea simple. Si piensas en riqueza, atraerás riqueza. Pero aquí está la verdad incómoda. El subconsciente no entiende palabras lógicas. Entiende experiencias y emociones profundas. Entiende la memoria emocional almacenada en tu cuerpo. Puedes repetir "soy abundante" 1000 veces antes de dormir. Pero si tu sistema nervioso asocia dinero con estrés, culpa o peligro, tu cerebro hará exactamente lo que fue diseñado para hacer durante millones de años de evolución: protegerte. Incluso si esa protección significa sabotear la prosperidad. Aquí está el twist que lo cambia todo. El problema no es que no sepas manifestar dinero. El problema es que tu subconsciente ejecuta un programa de supervivencia mucho más antiguo que tus afirmaciones conscientes. Un programa construido en la infancia, en esas conversaciones familiares tensas sobre la falta de dinero. En momentos donde viste a tus padres discutir por cuentas. Para tu mente consciente, el dinero parece libertad, pero para tu sistema nervioso autónomo puede parecer una amenaza. Y cuando el cerebro percibe una amenaza, activa el autosabotaje, no porque seas débil o no lo merezcas. Lo hace porque tu mente está intentando mantenerte dentro de lo que consideras seguro y conocido. En este video vamos a revelar lo que casi nadie explica sobre manifestación. ¿Por qué algunas personas repiten técnicas durante años y siguen bloqueadas, mientras otras cambian una sola cosa en su relación psicológica con el dinero? Y todo empieza a moverse. Vamos a explorar la verdadera psicología detrás de la manifestación, no la versión motivacional barata, la versión que involucra trauma oculto, sistema nervioso y memoria emocional. Porque cuando entiendes cómo tu subconsciente realmente procesa el dinero, dejas de intentar forzar la abundancia y empiezas a eliminar el bloqueo que siempre estuvo ahí. Si esta forma de ver la mente ya está resonando contigo, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí exploramos la psicología humana y la espiritualidad sin anestesia. Haz clic en suscribirse y acompáñame en este viaje. Ahora, antes de hablar de técnicas, necesitamos entender algo más profundo. ¿Cómo tu cerebro decide si el dinero es seguro o es peligroso? Tu subconsciente no conspira contra ti. Simplemente intenta impedir que te sientas en peligro de muerte. Esa diferencia lo cambia todo. La mayoría cree que el subconsciente es un motor mágico que obedece a lo que repites. Pero el subconsciente funciona como un sistema de supervivencia de alta tecnología. Su trabajo principal no es hacerte rico ni feliz. Su único trabajo es mantenerte vivo y a salvo. Y para entender esto, necesitamos hablar del sistema nervioso. Tu cerebro está constantemente evaluando el mundo a través de una pregunta silenciosa. ¿Esto es seguro o es peligroso? Esta evaluación sucede principalmente en la amígdala, que detecta amenazas antes de que tu mente racional piense. Cuando el cerebro percibe seguridad, el sistema nervioso entra en regulación y calma. Aquí aparecen la creatividad y la capacidad de tomar decisiones inteligentes. Pero cuando el cerebro percibe peligro, activa cortisol y adrenalina. Activa un estado de hipervigilancia y comportamiento de supervivencia. Y aquí está el punto clave. El cerebro primitivo no distingue entre peligros físicos y peligros emocionales abstractos. Para tu sistema nervioso, perder dinero, sentirse inferior o fracasar puede sentirse tan amenazante como un ataque físico. Por eso muchas personas dicen querer más dinero, pero su cuerpo reacciona con tensión cada vez que se acerca a una oportunidad grande. Se autosabotean, procrastinan o sienten culpa justo antes de cobrar lo que valen. No lo hacen por perezosos,
Lo hacen porque su sistema nervioso interpreta la abundancia como algo que está fuera de su ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es el rango emocional donde tu cerebro se siente estable y capaz de funcionar sin entrar en pánico. Si creciste donde el dinero siempre estuvo asociado con estrés extremo, discusiones o escasez, tu ventana de tolerancia financiera se vuelve muy estrecha. Esto significa que incluso pequeñas cantidades de responsabilidad o éxito pueden activar ataques de ansiedad. Y cuando la ansiedad aparece, el subconsciente intenta volver al estado conocido, incluso si ese estado conocido es la miseria o la deuda. Para el cerebro es preferible porque es predecible. Esto explica un fenómeno doloroso. Personas que ganan la lotería y meses después pierden todo el dinero. Personas que reciben oportunidades de oro y logran arruinarlas con malas decisiones. Quiero que escuches esto con atención. No es mala suerte, no es un karma inevitable. Es puramente tu memoria emocional en acción. Tu cerebro intenta mantener la coherencia absoluta con la identidad que aprendió cuando eras solo un niño. Si tu narrativa interna dice cosas como que el dinero es difícil de ganar, o que si tienes mucho dinero, tu familia y amigos te van a criticar y aislar, entonces cada intento de manifestar crea un conflicto interno masivo. La mente consciente dice, quiero libertad financiera, pero el subconsciente responde, eso no es seguro. Y cuando existe este conflicto, el subconsciente siempre gana la batalla. Por esta razón, repetir afirmaciones no cambia tu realidad, porque el subconsciente no responde a palabras lógicas, responde a experiencias emocionales repetidas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque no todas las personas que bloquean el dinero lo hacen por la misma razón. Existen diferentes patrones psicológicos que crean este escudo contra la abundancia, diferentes historias internas y formas de ejecutar el autosabotaje financiero. Existen perfiles específicos de personas que intentan manifestar éxito mientras su cuerpo resiste en silencio. Y cuando reconoces cuál de estos perfiles opera dentro de ti, ocurre magia. De repente, tus malas decisiones y tus bloqueos del pasado empiezan a tener sentido lógico. ¿En cuál de estos patrones psicológicos te vas a reconocer? Presta mucha atención, porque el primero es infinitamente más común de lo que imaginas. Hablemos de el sobreviviente de la escasez. Si este es tu caso, para ti el dinero nunca fue simplemente dinero. Fue sinónimo de tensión en el aire, de preocupación constante. Tal vez creciste escuchando frases como el dinero no alcanza o hay que sacrificarse toda la vida. Tal vez viste discusiones aterradoras por facturas. Tal vez viste a tus padres trabajar hasta el agotamiento solo para mantenerse a flote. Y cuando un niño crece respirando ese ambiente, su sistema neurológico aprende una asociación inquebrantable. Dinero = estrés, dinero = conflicto, dinero = peligro. Y esto no es una decisión consciente, es memoria celular. Tu sistema nervioso empezó a registrar que el dinero venía acompañado de ansiedad o culpa. Así que tu mente desarrolló una estrategia silenciosa de supervivencia, mantenerse dentro de lo conocido, incluso si lo conocido es la escasez. Aquí está el punto ciego. Cuando intentas manifestar dinero masivo desde este patrón, el subconsciente entra en alerta roja, porque para tu cerebro primitivo, ganar más dinero significa automáticamente recibir más presión insoportable. Entonces el sistema nervioso hace algo curioso. Empieza a sabotear las oportunidades de forma sutil. Procrastinas, dudas de tu talento justo antes de avanzar, o sientes un cansancio extraño cuando deberías actuar. Y después te consuelas diciéndote excusas lógicas como creo que todavía no estoy listo o necesito prepararme más. Pero la verdad es que tu sistema nervioso está jalando el freno de mano, intentando mantenerte dentro de lo que consideras seguro. Por lo general, este tipo de persona es muy responsable y trabajadora, pero también vive atrapada en una hipervigilancia financiera desgastadora. Observa cada gasto con angustia,
y siente una culpa inmensa al gastar en sí mismo. Y aunque pueda ganar más dinero en algún momento, existe una tensión constante de que todo puede desaparecer por completo. Por eso la anhelada sensación de paz nunca aparece. Porque el problema fundamental nunca fue la cantidad de dinero, fue la historia emocional aprendida sobre él. Si este perfil te está golpeando fuerte, deja un comentario abajo diciendo «Yo soy el sobreviviente» y aprovecha para darle un me gusta a este video. Reconocerlo es el primer paso vital para desactivar ese programa neuronal. Sin embargo, este no es el único patrón invisible que destruye la manifestación del dinero. Existe otro perfil de persona que vive una contradicción aún más dolorosa. Alguien que desea prosperar con toda su alma, pero se siente devorado por la culpa cada vez que se acerca al éxito. Estamos hablando del culpable por prosperar. Este bloqueo es mucho más silencioso, oscuro y difícil de detectar por uno mismo, porque la persona realmente se esfuerza por progresar, pero cada vez que sus ingresos van a dar un salto cuántico, algo oscuro dentro de ella se contrae. Aparece una incomodidad visceral, un susurro en la mente que le dice que tener demasiado éxito podría estar moralmente mal. Si este es tu patrón, probablemente creciste donde el dinero estaba cargado de pesados juicios morales. Quizás escuchaste cosas como la gente rica se olvida de dónde viene, o el dinero cambia a las personas para peor. Cuando un niño escucha esto, su cerebro construye una asociación peligrosa: prosperidad, ubupi, pérdida de pertenencia a su tribu. Y tienes que entender que el cerebro humano tiene un terror profundo a ser excluido del grupo. Así que el subconsciente limita cuánto éxito puedes tener, sin sentir que estás traicionando a tus padres o amigos de toda la vida. Esto crea un fenómeno curioso. La persona se permite avanzar, pero solo hasta cierto punto límite. Después de cruzar ese umbral invisible, aparece el autosabotaje fulminante. Tal vez cobra menos de lo que vale. Se convierte en el salvador financiero de todos, ayudando a todo el mundo menos a sí mismo. O trabaja muchísimas horas, pero nunca se permite disfrutar realmente del dinero que gana. Porque en lo más profundo de su psique existe una voz que dice: si tengo demasiado éxito, los demás pensarán que he cambiado y me dejarán de querer. Este patrón es extremadamente común en familias donde el sacrificio extremo era visto como la mayor virtud, y destacar demasiado podía generar críticas feroces. Entonces el subconsciente aprende una regla emocional de oro: no sobresalir nunca demasiado, mantenerse ni demasiado pobre como para sufrir hambre, ni demasiado próspero como para generar incomodidad o envidia en los que le rodean. Este nudo emocional no se resuelve trabajando 12 horas más al día, ni repitiendo afirmaciones vacías. Se resuelve únicamente cuando la persona empieza a integrar y entender en su cuerpo que prosperar no significa abandonar absolutamente a nadie. Significa expandir enormemente su capacidad de recibir para poder ser un faro de luz e inspirar a otros sin sentir una gota de culpa. Si este contenido te está ayudando, comparte este video ahora mismo con ese amigo que sabes que tiene un potencial enorme, pero que vive saboteando su propio éxito. Ayúdalo a despertar. Pero sigamos profundizando. El siguiente tipo de personalidad se llama el buscador de validación. Y este patrón es mucho más sutil, porque a simple vista, la persona no parece tenerle miedo al dinero. Al contrario, se la pasa hablando de prosperidad y abundancia. Pero el dinero para esta persona no representa seguridad ni libertad. Representa su valor personal puro como ser humano. Y exactamente aquí es donde comienza el gran problema que destruye su paz mental. Cuando el dinero se convierte en la vara de medir tu valor, cada experiencia financiera se vuelve emocionalmente intensa y agotadora. Si ganas más dinero, te sientes en la cima del mundo, profundamente reconocido. Pero si las cosas no funcionan, aparece una invalidante sensación de vergüenza y de no ser suficiente. Este patrón suele desarrollarse en niños que crecieron recibiendo amor bajo ciertas condiciones estrictas invisibles.
Quizás eras el niño perfecto que solo recibía aprobación genuina cuando lograba alcanzar una meta difícil o traer buenas notas. Entonces el cerebro infantil aprende una ecuación silenciosa: valor personal, resultados financieros y medibles. Cuando este patrón se traslada a la vida adulta, la persona persigue el éxito financiero no para tener comodidad, sino para sentirse suficiente y digno de existir. Y eso crea una presión emocional inmensa sobre el sistema nervioso todos los días. Cada pequeño intento de manifestación deja de ser un juego divertido y se convierte en una prueba de fuego sobre tu propia identidad. El subconsciente detecta esta presión monstruosa y para protegerte del dolor letal que sentirías si llegas a fracasar, tu mente empieza a anticipar el desastre y a generar una ansiedad paralizante en tu cuerpo. Esto se conoce como hipervigilancia emocional severa. Tu mente se convierte en un crítico implacable que cuestiona cada decisión. Pero en lugar de generar claridad mental, te genera una parálisis por análisis absoluta y te agota mentalmente. Porque el terror profundo a fallar, y por ende a confirmar que no vales nada, se vuelve demasiado grande. Así que el buscador de validación entra en un ciclo de autosabotaje. Es el eterno estudiante. Aprende sin parar, consume horas de contenido, pero le cuesta horrores ejecutar sus planes con tranquilidad y lanzarse al vacío. Quiero que sepas que este tipo de persona suele ser excepcionalmente inteligente y brillante, pero lamentablemente, su relación diaria con el dinero está contaminada con un peso emocional que no le pertenece. Porque tienes que grabar esto en tu mente. El dinero nunca fue diseñado para medir tu valor como ser humano espiritual. Es pura energía, solo una herramienta de intercambio y expansión. Pero cuando tu historia emocional herida lo convierte en un espejo cruel, el subconsciente hará todo lo que esté a su alcance para alejarte de él e intentar protegerte de esa exposición constante a ser juzgado. Y cuando a través del trabajo interior profundo, esa carga se libera y te desapegas del resultado, tus decisiones financieras empiezan a sentirse muchísimo más ligeras, más naturales y más alineadas. Sin embargo, todavía hay otro patrón fascinante que bloquea la manifestación del dinero. Este es el perfil de las personas que viven sumergidas en un estado obsesivo de alerta, buscando controlar absolutamente cada variable de sus vidas. El siguiente tipo psicológico es el ansioso del control. Debes saber que este tipo de persona no le teme al dinero en sí mismo. A lo que verdaderamente le tiene pánico es a la incertidumbre. Y el camino del dinero y de los negocios está completamente lleno de ella. Toda decisión financiera importante implica necesariamente un margen de riesgo. Pero para la mente del ansioso del control, cualquier pequeña señal de riesgo se siente físicamente como un peligro mortal inminente. Si este perfil resuena contigo, probablemente eres alguien que piensa 100 veces cada paso antes de actuar y planifica en exceso cada detalle. Pero aquí está el enorme problema psicológico. Tu cerebro está invirtiendo cantidades masivas de energía intentando eliminar completamente el factor de incertidumbre antes de atreverse a moverse o invertir. Y eso es matemáticamente imposible. Entonces el resultado es la parálisis por exceso de análisis. La persona investiga, aprende más, se prepara obsesivamente, pero siempre existe una fuerte sensación en su pecho de que todavía le falta algo más antes de actuar de forma segura. Este patrón suele desarrollarse en niños que crecieron inmersos en ambientes muy caóticos o impredecibles. Cuando un niño crece ahí, su sistema nervioso aprende una estrategia de defensa: intentar controlar absolutamente todo a su alrededor y anticipar los problemas para poder solucionarlos. Y aunque esta asombrosa habilidad neurológica pudo haberte ayudado a sobrevivir en la infancia, hoy es tu peor enemigo cuando intentas manifestar abundancia. Porque crear riqueza masiva requiere la habilidad de tolerar pacíficamente altas dosis de incertidumbre. Pero cuando tu sistema nervioso está traumatizado y rígidamente entrenado
para rechazar cualquier sensación de falta de control, tu subconsciente entra en pánico y empieza a frenar brutalmente el proceso. Como mecanismo de defensa, la persona pospone indefinidamente decisiones cruciales y evita dar los movimientos audaces que le traerían recompensas inmensas. Aquí radica la dolorosa paradoja. El intento desesperado por controlar demasiado el resultado final es precisamente lo que termina bloqueando el flujo natural de la abundancia. Pero cuando este tipo de persona empieza a entrenar su sistema nervioso para tolerar y respirar dentro de pequeñas dosis de incertidumbre sin entrar en pánico, la ansiedad baja y las decisiones se vuelven mucho más rápidas y fluidas. Ahora prepárate, porque existe un último tipo de persona, el quinto patrón. Personas que hablan muchísimo de espiritualidad y creen profundamente en el inmenso poder creador del pensamiento positivo, pero que lamentablemente están usando la manifestación de la nueva era como una droga anestésica para evitar mirar algo mucho más oscuro y profundo dentro de ellos. A este último tipo lo llamaremos el espiritual desconectado. Este patrón es probablemente el más irónico e hipócrita de todos, porque si tú conversas con esta persona, notarás que cree profundamente en las leyes inmutables de la manifestación. Te habla con pasión de la energía creadora, de elevar la frecuencia y la vibración. Y sin embargo, la triste realidad es que el dinero material sigue sin llegar a su vida. Y esto no sucede porque la ley de la atracción o la manifestación sean mentiras. Sucede porque algo mucho más sombrío, sutil y profundo está ocurriendo en el sótano oscuro de su mente subconsciente. Llegan a este mundo esotérico después de haberse sentido completamente bloqueadas y estancadas en sus vidas. Entonces, encuentran una narrativa hermosa que les presenta una promesa mágica, que absolutamente todo puede cambiar a su favor si tan solo logran pensar positivo. Pero aquí es exactamente donde comienza el enorme problema psicológico. Algunas personas empiezan a usar los conceptos de la espiritualidad de luz y amor como un escudo, como una forma elegante de evitar confrontar sus heridas y sombras emocionales. En la psicología profunda, a este peligroso mecanismo de defensa se le conoce formalmente como bypass espiritual o evasión espiritual. En lugar de atreverse a confrontar sus creencias limitantes más profundas o su pánico visceral al fracaso, la persona intenta forzar la alegría a toda hora. Intenta desesperadamente meditar horas y horas e ignorar el dolor de su cuerpo. Pero olvida un detalle biológico fundamental. Su sistema nervioso autónomo sigue ahí, guardando todas esas memorias traumáticas, historias dolorosas y emociones no resueltas de su pasado. Así que el resultado de este choque es evidente. La mente racional recita mantras de abundancia frente al espejo, mientras que su mente subconsciente, que controla el 95% de su vida, sigue abarrotada de culpas, miedos y conflictos existenciales sin resolver. Hacer esto es exactamente lo mismo que intentar construir un rascacielos sobre un terreno de arena suelta y pantanoso. Y aquí voy a soltar la gran verdad incómoda. Manifestar grandes cantidades de dinero no se trata de sentarte en posición de loto a desear que te caiga oro del cielo. El verdadero arte de la manifestación requiere trabajo profundo. Se trata de sanar para permitir biológicamente que tu sistema nervioso central deje de percibir la prosperidad y el éxito como una amenaza de la cual debe protegerte saboteándote. Y hacer todo ese trabajo requiere de algo que no siempre es agradable. Requiere una dosis masiva de honestidad emocional radical contigo mismo. Cuando te comprometes contigo mismo y todas esas capas densas y reprimidas empiezan a salir de la sombra bajo la luz de tu propia conciencia, el proceso de la manifestación deja de ser una simple técnica mecánica y se convierte en una profunda transformación alquímica interna. Pero presta muchísima atención, porque ahora viene la parte más importante. Porque en el momento en que logras comprender cómo operan desde las sombras
estos 5 patrones del subconsciente, algo fundamental hace clic en tu perspectiva de vida. Empiezas a ver con total claridad que tu tormentosa relación con la energía del dinero en realidad nunca fue un problema de falta de disciplina personal o de tu inteligencia. Comprendes que todo este tiempo, el obstáculo monumental fue simple y llanamente un problema de memoria somática y de historia emocional no resuelta. Y quiero que grabes esto en tu mente. Esa historia vieja y dolorosa, al estar escrita en tu biología, puede ser reescrita por completo hoy mismo. La inmensa mayoría de las personas allá afuera intenta cambiar su caótica vida financiera, forzando un cambio únicamente en sus estrategias externas y comportamientos de superficie. Creen que la solución es simplemente desgastarse, trabajando muchísimas más horas al día, o se refugian en repetir afirmaciones genéricas esperando un milagro. Pero quiero que entiendas la ley suprema del psiquismo humano. Si allá abajo en el inmenso océano de tu subconsciente se sigue asociando al dinero con peligro o con conflicto, ten la total certeza de que cada esfuerzo por avanzar se sentirá en tu cuerpo como estar intentando caminar contra una corriente marina arrolladora e invisible que te empuja hacia atrás. Te ocurre pura y exclusivamente porque tu fiel sistema nervioso está haciendo su trabajo principal a la perfección, intentando salvar tu vida. Aquí está el verdadero motivo biológico por el cual muchísimas personas sienten que siempre están extremadamente cerca de atrapar la prosperidad definitiva, pero por alguna razón inexplicable nunca logran consolidarla. La razón es profunda pero sencilla. Su identidad emocional central todavía sigue anclada con la versión más antigua, asustada y herida de su historia personal. Siguen leales a la versión de su niñez, donde el dinero era un recurso desesperadamente escaso, que traía llanto y miedo. Pero cuando esa antigua historia de dolor empieza por fin a ser iluminada bajo la luz de tu propia conciencia, algo colosal y expansivo ocurre en tu biología. De repente, tu cerebro primitivo deja de reaccionar en piloto automático, gobernado por el miedo ciego. En su lugar, esa parte de ti despierta y empieza a cuestionar con curiosidad la absoluta validez de esas viejas creencias limitantes que te mantenían pequeño. Y lo más importante, de forma natural, empieza a actualizar su narrativa interna y a recablear sus conexiones neuronales hacia una visión de merecimiento. Y te prometo que exactamente en ese glorioso momento, la relación tóxica que tenías con el dinero se rompe y se transforma radicalmente para siempre. Aquí reside el verdadero giro revolucionario y el secreto mejor guardado de todo este tema del despertar espiritual y la manifestación. Graba esto en tu corazón. Manifestar cantidades masivas de dinero no se trata de convencer al universo allá afuera para que te envíe un cheque en el correo. La manifestación real y sostenida es el trabajo interno de convencer amorosa y, definitivamente, a tu sistema nervioso de que recibir más dinero y poder es biológicamente seguro y está bien para ti en el presente. Cuando, a través del trabajo de regulación somática, tu cuerpo físico por fin deja de asociar la prosperidad con una amenaza mortal, magia ocurre. Tus decisiones diarias, tus hábitos y tus impulsos cambian drásticamente y sin esfuerzo. El miedo paralizante a fracasar pierde su fuerza magnética y su control sobre tu vida, y atreverse al crecimiento exponencial deja de sentirse en tu estómago como si fuera un peligro letal del cual huir. De los 5 complejos perfiles psicológicos que exploramos detalladamente en este profundo video, ¿en cuál de todos te reconociste de forma más evidente y dolorosa? ¿Acaso eres el sobreviviente de la escasez, siempre al límite esperando el próximo desastre? ¿O quizás eres el culpable por prosperar, ese ser que se autosabotea brutalmente para no hacer sentir menos a su familia? Te identificaste siendo el buscador de validación, la persona que amarra todo su derecho a existir al tamaño de su cuenta de banco. Toma la valiente decisión en este instante de sacarlo a la luz
y escríbelo abajo en los comentarios. Quiero leerte, porque en psicología sabemos algo fundamental. En el momento exacto en que te atreves a nombrar a tu sombra y a tu patrón, dejas de ser su esclavo y empiezas a tener poder real sobre él para transformarlo. Y si esta profunda reflexión te ayudó a entender por fin cómo opera el mecanismo de tu propia mente con más claridad que nunca, te pido de corazón que copies el link y compartas esta información con alguien que te importe de verdad y que sepas que también está luchando por cambiar su dolorosa relación con el dinero. Al compartir conocimiento real, expandimos la red de conciencia. Y antes de irte, haz clic en suscribirte. Aquí exploramos juntos las maravillosas profundidades de la psicología humana y el despertar del alma, sin filtros y sin anestesia. Porque entender esto profundamente es vital. Psychology Unseen no es simplemente un canal de YouTube más. Es una puerta abierta y una forma radicalmente diferente y honesta de atreverte a mirar tu propia mente.